Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre el rol del dueño de proyecto en el marco de trabajo de Scrum. Mi nombre es Julián Castiblanco y básicamente este video surge del curso de certificación de Product Owner que hace parte de la estrategia del Ministerio de TICS de Colombia de profesionalizar a los ingenieros y a los técnicos con respecto a certificaciones internacionales. Bien, ¿qué es el MINTIC? El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones nace según la Ley 1341 o Ley de las TIC y es una entidad que se encarga de diseñar y adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector de las tecnologías de información y las comunicaciones, y dentro de sus funciones está la que los habitantes del territorio nacional, es decir, que los colombianos tengamos acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones y aprendamos y saquemos adelante sus beneficios. Para las personas que vivan en Colombia, realmente y normalmente para los colombianos por defecto, a través de esta URL pueden acceder y conocer varios de los beneficios que actualmente está ofreciendo el MINTIC y cuáles son la visión estratégica y los objetivos que quieren sacar adelante. Adicionalmente, vamos a hablar un poco sobre el ICETEX. El MINTIC lo que hace es destinar unos fondos para el desarrollo. Estos fondos se canalizan a través del ICETEX, que es otra entidad gubernamental de Colombia, que se encarga de manejar todo el tema de préstamos y becas para estudios en nuestro país y en el extranjero. Entonces, si ustedes entran por la opción fondos, van a encontrar un link que se llama Fondos para el Desarrollo de las TI, y dentro de ese algo que se llama certificación de competencias específicas y transversales. En este link exactamente que está en la página, ustedes van a encontrar las opciones para poder participar en estas convocatorias y hacer o tomar uno de los cursos de certificación patrocinados por el Ministerio el Ministerio TIC, y así alcanzar sus certificaciones y hacer pues ser mejores profesionales. Bien, esto es básicamente Colombia, y lo importante de esto es que todos tenemos claro que educación es lo único que puede hacer que nuestro futuro como país sea mucho mejor, pero esa educación o ese futuro no depende solo de el ministro de Tecnologías de la Información, Diego Molano, no depende del presidente Santos solamente, sino un país mejor depende de mí, depende de usted y depende de todos los colombianos. Si todos apostamos a un mejor país e invertimos en nuestra educación y cambiamos nuestra cultura, vamos a obtener un mejor país para todos. Mi experiencia en las tecnologías de la información. Entonces, básicamente, yo he trabajado como analista de tecnología en varias entidades financieras del sector privado en Colombia, y allí básicamente seguíamos un modelo de desarrollo de proyectos de TI basado en el modelo en cascada, es decir, se hacía una etapa de requerimientos, una etapa de diseño, una etapa de desarrollo, una de pruebas, y una vez se concluían esas pruebas se hacía la implementación del software en producción. Básicamente las actividades o las tareas que tenía que hacer en mi rol de analista y a veces de gestor de proyectos o gestor de recursos de una fábrica de software que hacía el desarrollo era plantear los recursos que íbamos a necesitar, hacer un cronograma porque esto iba a ser el pilar para el desarrollo de los proyectos, hacer seguimiento a ese cronograma, justificar los porqués, por qué se demoró el proyecto, por qué necesito más recursos, por qué no se alcanzó el objetivo esperado, etcétera, etcétera. Y una vez la aplicación está en producción, acompañar el soporte post instalación en producción, el soporte post producción. Entonces, ¿cuáles eran unas de las
metas o de unos de los problemas que siempre tenía, muchas veces sin importar la magnitud del proyecto. Tenía que justificar sobrecostos. Ah, bueno, ¿por qué nos demoramos? ¿Por qué cuesta un poco más el desarrollo de lo que se planeó en una primera etapa? Justificar de las demoras en las entregas, poder decirle a los usuarios finales, oiga, esto que estaba para febrero tengo que entregar en marzo o en abril porque los requerimientos no quedaron bien definidos o porque la tecnología que utilizamos no nos permitía hacer lo que esperábamos, etcétera, etcétera. Y por último, como trabajamos normalmente con un modelo de fábrica de desarrollo con empresas especializadas en tecnología, pues teníamos que empezar a validar todo el tema de cumplimiento de los contratos. Es decir, cuando el proyecto se estancaba y muchas veces teníamos problemas con los gerentes de proyecto de las fábricas, era encontrar de quién era la culpa, por qué el proyecto no salió adelante. Entonces este era uno de los grandes problemas que se presentaba siempre y en los cuales realmente se practicaban mucho las habilidades de gerencia y de resolución de conflictos, porque siempre hay que ver quién va a asumir el costo del problema de la planeación, si lo va a asumir la fábrica de desarrollo o si lo va a asumir nosotros como banco o si lo va a asumir el cliente definitivo que es el área para el que estamos desarrollando la aplicación. Un punto muy importante acá es el enfoque que se tenía en las áreas donde había trabajado y es el enfoque del cronograma. El cronograma era más importante que el mismo producto, es decir, lo que íbamos a generar o que la misma gente que participaba en el proyecto. Entonces, básicamente, desde una etapa muy temprana empieza uno a utilizar los diagramas de Gantt a través de productos como Project o a través del mismo Excel o hojas de cálculo de OpenOffice, y en estas hojas se lleva la trazabilidad y la planeación de cuáles son las actividades que se necesitaban para el proyecto. Entonces, cuando el proyecto estaba en una etapa inicial, ocurrían gran cantidad de problemas, entonces el tiempo que planeamos para que se desplegara el ambiente de desarrollo se demoró, o los recursos que el proveedor de la fábrica iba a enviar no eran los adecuados o no llegaron a tiempo, y todo eso empezaba a mover y a mover un poco el cronograma. Entonces, cuando el proyecto estaba en etapas medianas o tardías, teníamos un grave problema allí, y aquí empezábamos a pensar en cómo hacíamos para que este cronograma se viera más ajustado a lo que a lo que esperaba la organización. Entonces, para eso simplemente se reducía el gerente de proyectos a presionar al equipo de desarrollo para sacar las cosas antes de tiempo, o a través de una planeación, de una estimación que hizo el gerente de proyectos que era un poco de pronto distante a lo que los desarrolladores veían que se tardaban a hacer las tareas, y esto en fin influye en que se tengan climas laborales de trabajo bastante difíciles, en los cuales los desarrolladores normalmente, el equipo de desarrollo y las personas que intervienen en el proyecto empiezan a salir generando mayores complicaciones al mismo proyecto. Entonces ese era el tipo de escenarios en los que uno se desenvolvía. Aquí empezaba uno a experimentar eso de quedarse después de las 6 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche y al otro día llegar a las 7 de la mañana porque se necesitaba poner el proyecto al día. Entonces eso es lo que en últimas busca eliminar o minimizar el uso de otro tipo de marcos de referencia para el desarrollo de productos, como son las metodologías ágiles. ¿Qué otra cosa se puede experimentar cuando uno ha desarrollado proyectos de tecnología en las organizaciones? Básicamente, los proyectos salen de las necesidades del negocio, necesidades de las áreas cliente, y normalmente ellos tienen que pedir un presupuesto, apartar una parte de dinero de su presupuesto para el desarrollo de este proyecto. Entonces, saben que la primera etapa en la que les van a proporcionar ese presupuesto, y no tienen claridad sobre si en fases futuras van a tener dinero para este proyecto. Entonces, cuando eso pasa,
Los usuarios tratan de pedir y pedir y pedir la mayor cantidad de cosas que podrían llegar a necesitar en un mundo ideal, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿con qué nos encontramos? Que realmente del 100% de cosas que el usuario pide, el 7% de cosas las utiliza todo el tiempo, el 13% las utiliza algunas veces, o la mayoría de veces, 16% algunas veces, 19% raramente, rara vez, y hay un 45% de características que nunca utiliza. Eso me acuerda en algún programa que tuvimos que hacer donde hicieron una calculadora de riesgo que parametrizaron una fórmula. En teoría el desarrollo de la calculadora duró más que el desarrollo de todo el proceso que se tenía que hacer con esa calculadora, y la idea era que se hacía la calculadora para que en cualquier momento ellos pudieran cambiar las formulaciones de toda la aplicación. Al día de hoy, la misma parametrización que se hizo en una primera ocasión está vigente. La persona que pidió eso de hecho ya no pertenece a la entidad, o salió a los 2 o 3 meses de la entidad después de que el aplicativo salió a producción, y por ende nadie más logró adquirir el conocimiento de cómo utilizarla. Entonces cosas como esas pasan frecuentemente. He visto otras aplicaciones que tienen 200 reportes, de los cuales el usuario siempre utiliza el mismo que tiene 50 o 100 columnas. Entonces, esto pasa muy frecuentemente y es la base por el cual se pretende utilizar otras metodologías ágiles en las cuales usted desarrolle realmente lo que necesita y poco a poco vaya desarrollando esas otras características que le pueden agregar valor al producto. ¿Qué otras cosas hemos visto como en las experiencias de desarrollo de software? Los usuarios piden muchísimas cosas cuando realmente no las utilizan. Entonces, recordemos el caso de, este es un OpenOffice, todas las posibilidades, todas las posibles herramientas que tiene disponible, pero normalmente lo que la gente utiliza el 90% de las veces es escribir una carta, posiblemente utilizando solo los cambios de tipos de letra, las justificaciones del texto y la impresión. Entonces hay muchas otras opciones que normalmente no se utilizan, y el desarrollo de todas esas opciones están generando que el producto se retrase. Cuando estamos hablando de productos de marketing, la cosa es aún mucho más crítica, porque el hecho que nosotros nos retrasemos 6 meses en salir al mercado con un producto puede ser el tiempo suficiente para que alguien más salga con un producto que nos haga competencia directa y lleguen primero al mercado a nuestros posibles clientes. Entonces, cuando nosotros salgamos, ya no seamos una novedad y ya definitivamente los usuarios nos vean a nosotros como una copia del producto que llegó antes al mercado. Basado en esto, los proyectos se pueden evaluar desde dos ejes. Por ejemplo, desde el grado de entendimiento de los requerimientos, es decir, cuando los requerimientos son muy claros o cuando no tenemos tanta certeza de esos requerimientos. De igual manera, el otro eje que frecuentemente se utiliza es el eje de la tecnología. Cuando la tecnología que estamos utilizando está muy clara, está definida y sabemos qué utilizar, y cuando esa tecnología que debemos utilizar no está tan clara. Entonces, por ejemplo, para proyectos que son el mantenimiento de una aplicación que ya existe en una organización y básicamente es cambiar un formulario, pues realmente tendríamos unos requerimientos bastante claros con una tecnología totalmente definida porque ya hace parte de una arquitectura. Podríamos definir que es un proyecto simple. Los proyectos simples se pueden atacar con metodologías ágiles o con las metodologías existentes, porque ahí sí es muy fácil estimar cuánto tiempo nos va a tomar el cambio y hacer un cronograma pequeño. Sin embargo, cuando estamos generando un nuevo producto, imaginémonos un nuevo celular, por ejemplo, o imaginémonos una aplicación totalmente nueva para hacer el control climático a nivel del país, posiblemente no sea tan claro saber qué tecnología deberíamos utilizar. Alguna posiblemente ni siquiera exista, y puede ser que los requerimientos también estén muy lejos de ser claros. Entonces, decir que voy a controlar el estado meteorológico del país podría llegar a tener muchísimos y muchísimos requerimientos
en el detalle, que básicamente no voy a contemplar en la idea primaria. Entonces, este tipo de proyectos, cuando los requerimientos son medianamente conocidos, la tecnología también es conocida, se llaman están en el marco de los proyectos complejos. Este tipo de proyectos y los tipos complicados son especialmente en los que se enfocan las metodologías ágiles, en los que es tan difícil tener un estimado real de lo que va a pasar, que definitivamente hacer un cronograma o gastarnos 2 o 3 meses tomando muchísimos requerimientos no va a dar valor al producto y a la organización. Bien, básicamente los proyectos se enmarcan en algo que se enmarcan en algo que se conoce como el riesgo de los proyectos. Entonces, el riesgo es de que el proyecto sea exitoso o que se presente alguna sorpresa en el desarrollo de este proyecto. Entonces veamos cómo empieza la metodología en cascada. En la metodología en cascada tenemos una definición de todos los requerimientos, ¿no es cierto? Y hacemos un sign off o hacemos una firma donde decimos definitivamente, señores usuarios, ustedes se comprometen a que esto es lo que necesitan. Aquí tenemos una falsa seguridad porque en teoría conocemos todo lo que el usuario quería. ¿Cuáles son los problemas que se generan comúnmente? Primero, eso queda en documentos de texto, los cuales se prestan mucho para la interpretación del que lee ese texto. Entonces, si una persona entiende una cosa y otra entiende otra de un mismo texto, vamos a tener problemas y vamos a tener una falsa seguridad de que realmente estén claros cuáles son los requerimientos del sistema. Una vez se hace esa definición, hacemos algo que se conoce como el diseño, es decir, leemos todos los requerimientos o el equipo de desarrollo lee todos los requerimientos y monta diseños de clases, diseños de arquitectura de las aplicaciones para ver cómo se haría todo esto, cómo se codificarían todos estos requerimientos. Aquí empieza a aumentar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque básicamente esos diseños que van a ser prácticamente fijos como el pilar o la estructura, la base de la aplicación, si están fundamentados en unas definiciones que no estaban tan claras, pues definitivamente va a afectar grandemente el desarrollo o las modificaciones futuras a ese proyecto. Sobre estos diseños también se tiene un sign-off y se hace realmente el desarrollo. Ese desarrollo normalmente se tienen menores incertidumbres porque pues ya se hizo sobre algo que se tenía allí. Pero ¿qué nos puede pasar? Que al final de todo este proceso que hicimos secuencialmente, esa implementación que nosotros esperábamos no se dé porque el usuario cuando está haciendo pruebas dice eso no es lo que yo quería y nos vemos con grandes sorpresas. Entonces cuando esto se presenta normalmente es cuando el cronograma ya va en un 86 o un 90% y no es capaz de terminar ese 100% porque el usuario no va a dar el visto bueno o el sign off de que el desarrollo cumple con lo que él quería, ¿sí? Entonces normalmente eso es lo que pasa y allí se empiezan a generar los conflictos entre las áreas, los conflictos entre las personas y se empieza a retrasar y generar sobrecosto los proyectos. Digamos que esto siempre ha pasado, no sé, desde que yo he tenido conciencia o he participado en los proyectos siempre hay retrasos y básicamente es porque siempre hacemos las cosas de la misma manera. Entonces basado en esto es bien interesante empezar a estudiar y empezar a conocer más sobre las metodologías ágiles. ¿Cómo funciona una metodología ágil? Básicamente es partir en time boxes o tiempos definidos, unos micro alcances sobre lo que uno necesita en el proyecto. Entonces empezamos a hacer un desarrollo evolutivo. ¿Qué es un desarrollo evolutivo? Hacemos primero una parte que genere ya cierto valor para el usuario, que el usuario pueda manipularlo, pueda interactuarlo y decir, oiga, realmente de pronto lo que yo necesito es esto y no esto otro que de pronto estaba pensando o había dicho. ¿Listo? Entonces todo el tiempo lo que estamos haciendo son pequeños ciclos de entregas rápidas en los que diseñamos, priorizamos, desarrollamos y probamos.
Y una vez el usuario dando sign off o vistos buenos de esos cambios pequeñitos que vamos sacando a producción, con seguridad en el mismo tiempo vamos a tener un desarrollo que empezó con algo que no tenía ni idea, un desarrollo que ha ido madurando, madurando hasta el punto que el usuario dice, ya con esto puedo trabajar. ¿Listo? Entonces, como el usuario todo el tiempo va a estar interviniendo de alguna manera con las entregas que se van haciendo mucho más rápidas, mucho más tempranas, pues va a ser un usuario que va a gustar mucho más de la aplicación porque casi que se va a personalizar a las cosas que él quiera hacer. ¿Listo? Esto no quiere decir que no puedan haber estimaciones o cronogramas o proyecciones de tiempos que se necesitan para sacar un desarrollo a través de las metodologías ágiles, que es una de las falsas concepciones que se tienen en las organizaciones, que si tú trabajas con metodologías ágiles entonces tú no puedes planear, no necesitas planear. Eso es falso. Aquí también se planea, pero se planea basado en otras métricas. El Product Owner, de hecho, es el que se va a encargar de poder hacer esas estimaciones y poder decir a los stakeholders, a los interesados, mire, yo para lo que usted me dice que quiera hacer en el tiempo, me tardaría, no sé, 8 meses, 6 meses, 3 meses. Con la diferencia que no le voy a entregar todo al final, sino le voy a entregando poco a poco para que usted vaya madurando y mejorando su producto en ese tiempo. Con seguridad lo que va a pasar es que muchos de los requerimientos que se hacen al principio del proyecto puede que ni siquiera tengan relevancia o ni siquiera se hagan hacia el final del producto, pero se van a incluir otros que sí generan mucho más valor a ese producto. Bien, como les comentaba, la diferencia entre las fases secuenciales y las fases traslapadas es la siguiente. Las metodologías de cascada, primero termino la fase de requerimientos, después la de diseño, luego la de codificación y por último la de pruebas. En las traslapadas lo que voy haciendo es generando desde todas al mismo tiempo, pero con un desfase, con una pequeña diferencia en el tiempo, para de alguna manera ir trabajando y mejorando el producto poco a poco, hacer un producto evolutivo. El manifiesto ágil, que es el documento en el cual se basan todas estas metodologías, se basa en 5 principios. Estos principios básicamente son que los individuos y las interacciones entre estos individuos son más importantes que los procesos y las herramientas de las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en muchas organizaciones de Colombia? Es que normalmente se le da más valor al proceso y no importa usted como persona, tiene que hacer las cosas como dice el proceso y como hace la herramienta, a pesar que eso no genere valor al negocio. Software funcionando sobre documentación detallada. Entonces aquí digamos que choca un poco contra la concepción normal de las metodologías en las cuales habían, por ejemplo en RUP, que tenemos 10, 20 maneras de documentar la información basada en casos de uso, diagramas secuenciales, en diagramas de estado, etcétera, etcétera. Entonces, tener tanta de esa documentación que no es algo que el usuario pueda utilizar para mejorar su vida, pues realmente no está agregando valor al negocio. Entonces ellos dicen, oiga, mejor usted haga un sistema que le entregue valor rápido a ese usuario, así esa documentación no sea tan detallada. Aquí efectivamente esto es algo que se acopla realmente a la arquitectura de, de la arquitectura empresarial o arquitectura de software que tenga la organización, porque efectivamente podemos llegar a tener documentos mínimos que son los que pueden llegar a servir para garantizar la trazabilidad de los proyectos. Algunas personas que han trabajado Scrum me dicen, no, es que yo con que saque una foto, yo con que escriba en una servilleta ya eso estoy documentando. Bien, eso puede que funcione así para algunas organizaciones, pero habrá otras que dicen, no, para mí sí es importante que me diseñen mis historias de usuario o mis casos de uso y hacerlos de alguna manera que permita que sean muy dinámicos y actualizables rápidamente. Colaboración con el cliente sobre la negociación de contratos. Aquí me remonto un poco a la primera parte de la charla en las que le comentaba que
Normalmente cuando uno trabaja como analista de tecnología en una compañía y tiene una casa de software, entonces todo el tiempo tiene que estar mirando, ah, no, es que aquí yo le dije que quería que eso fuera del color que yo quisiera, ¿sí? O que yo quisiera que fuera azul. Entonces muchas veces empiezan a generarse, cuando el proyecto empieza a generar sobrecostos o está desfasado, empiezan a generarse problemas y empieza uno a evaluar el contrato, a decir, oiga, usted sí me cumplió o no me cumplió, ¿sí? Y esto realmente no entrega valor ni al negocio ni a las relaciones entre las empresas. Entonces, de alguna manera, en los manifiestos ágiles son conscientes de que siempre va a haber cambio, entonces esas negociaciones deben estar dadas a generar un mejor producto para el cliente. No necesariamente quiere decir que tenemos que hacer todo lo que él diga, pero sí llegar a estar conscientes de que las cosas pueden cambiar y que lo que necesitamos es tener clientes satisfechos para que esta economía o el mercado genere mejor, surja de una mejor manera. Por último, el manifiesto ágil nos habla de la respuesta al cambio sobre seguir un plan. Entonces aquí básicamente lo que nos está diciendo es que todos los proyectos van a cambiar durante el tiempo. Cambian durante el tiempo porque el mercado cambia, cambió el dólar, cambian las políticas del Estado, cambian las reglas de la superfinanciera, cambian las reglas de las super sociedades, cambia todo el tiempo las cosas. Entonces esa respuesta al cambio es lo que genera valor en un proyecto de tipo Scrum versus una metodología normal en la cual se sigue un plan que ya está acordado desde el comienzo. Bien, ¿cuáles son los roles que tenemos en el marco de trabajo de Scrum? Se habla de que es un marco de trabajo porque no es algo que sea estático, sino es algo que puede llegar a cambiar y son unas mejores prácticas que las personas que han utilizado metodologías ágiles han probado y han dicho esto no sirve, y por eso podemos seguirlas y adoptar las que necesitemos y las que no. Pero básicamente este marco de trabajo habla de estos tres componentes: de roles, de actividades y de artefactos. Entonces, ¿cuáles son los roles que intervienen en la metodología Scrum? Está el Product Owner, que como tal es el dueño del producto y es el que se va a encargar de, de ser el puente entre los interesados, los usuarios finales de un producto, y el equipo de desarrollo. ¿Quién es ese equipo de desarrollo? El equipo de desarrollo es un equipo que no necesariamente son desarrolladores de software, sino es un equipo que integra analistas, que integra desarrolladores, que integra probadores y que integra personas que conocen del negocio, analistas de negocio, y como tal ese equipo es interdisciplinario y va a ser capaz de sacar el mejor producto posible. Entonces esta es otra mala concepción que tienen las personas que leen un poco de Scrum pero no lo absorben o no lo digieren bien, y es que el equipo de trabajo para ellos son los desarrolladores. No, en este equipo debería haber personas de todo tipo que hagan que este producto que se construya sea lo mejor para el proyecto. Bien, para que ese Product Owner pueda seguir las reglas según este marco de trabajo y el equipo las adopte de una buena manera también, entonces surge un nuevo rol en la organización que se llama el Scrum Master. El Scrum Master es una persona que conoce muy bien el marco de trabajo, que conoce cuáles son las actividades que deben realizarse, que conoce también algunas buenas prácticas, algunos talleres, algunas actividades que pueden utilizarse o sugerirse para hacer todas las cosas de una mejor manera, y esa persona que es el Scrum Master interviene en los equipos precisamente para validar que todo se haga según la metodología y que los equipos trabajen de una mejor manera. Entonces este es una persona, es un servidor realmente que está hecho para servir a solucionar los problemas del equipo de trabajo y enseñar la metodología a todos los interesados en este proyecto. Entre estos artefactos que tenemos en Scrum tenemos algo que se llama el Product Backlog. El Product Backlog es básicamente una pila donde vamos a ir colocando todas las necesidades, requerimientos y demás que queramos que nuestro producto tenga. Entonces, no, si estoy haciendo una aplicación
Yo quiero que la aplicación tenga carrito de compras. Yo quiero que la aplicación me permita manejar el inventario. Yo quiero que la aplicación me permita hacer seguimiento a los clientes. Cualquier cosa que los usuarios finales o los interesados en el producto quieran en su producto, hacen parte de este Product Backlog. Con el tiempo, a este Product Backlog se pueden incluir cosas que no sean solo de negocio, sino también algunas cosas técnicas que el equipo de trabajo le retroalimenta al Product Owner diciéndole que son necesarias para poder sacar adelante el producto. Básicamente, en los sprints, que son los periodos de tiempo de los ciclos cortos de desarrollo, lo que se va a sacar son actividades, son historias de usuario, características que están en el Product Backlog. El Sprint Backlog, como podemos hacer referencia con respecto a lo que dije anteriormente, son las actividades que se van a realizar en una fase específica de trabajo. Entonces, de la lista de 100 características que quiero, aquí voy a tener las 3 o 4 que el equipo de trabajo se compromete a hacer en ese periodo de tiempo. Noten que aquí algo bien interesante en el cambio de paradigma de cómo desarrollar proyectos es que en el modelo en cascada normalmente el gerente de proyectos es quien se encarga de manejar todo el tema de estimación de las actividades. Aquí en Scrum el tema de estimación está hecho por el equipo de trabajo. Entonces ellos son los que se comprometen y dicen, mire, yo solo puedo hacer en 15 días estas 3 cositas, pero eso lo voy a sacar. Entonces de alguna manera lo que hacemos ahí es liberar la presión que se generaba cuando el desarrollador decía, es que mi gerente de proyectos no tiene ni idea y estimó eso mal. Porque aquí ya hay un compromiso mayor y es que el equipo de trabajo es el que dice, en esta tarea me demoro 3 días y lo voy a sacar. Entonces ellos mismos tienen mayor compromiso para sacar las cosas adelante. Los board down charts son las gráficas de avance del proyecto. Entonces básicamente tengo estas gráficas a nivel del proyecto como tal y tengo gráficas a nivel de los sprint para saber cuáles de todas las características y de las tareas propias de esas características voy a ir desarrollando durante el sprint o voy desarrollando durante el tiempo total estimado del proyecto. Estas gráficas son bien interesantes porque nos dan una visibilidad en tiempo real de cómo el equipo está trabajando y de cuál es la velocidad de desarrollo de ese equipo. Entonces, si el equipo está trabajando bien, se entienden bien entre ellos y el Product Owner hizo su tarea de detallar bien todas las características que se necesitan para ese sprint, vamos a ver que la velocidad de desarrollo del equipo va a ir en aumento y cada vez van a hacer las cosas más rápido porque hay una sinergia entre el equipo. Si por el contrario alguna de las cosas no está funcionando bien, por ejemplo, el Product Owner está metiendo la mano más de la cuenta o no está siendo tan explícito en las características que incluye o hay problemas y conflictos internos dentro del equipo, en ese caso vamos a empezar a ver cómo la gráfica de velocidad de desarrollo empieza a disminuir y allí rápidamente podemos tomar acciones. Entre las actividades que están planteadas en el marco de trabajo está la reunión de planeación del sprint, en la cual es una reunión en la cual tomamos las características que están en el Product Backlog y empezamos a analizar ya a detalle cuál es la estimación de cuáles vamos a lograr sacar para determinado sprint. Entonces ahí decimos, mire, yo voy a poder sacar estas 3 o 4 características. Entre los componentes de la reunión de la planeación del sprint está básicamente la velocidad con que el equipo viene trabajando, cuál es el estado actual del producto para poder saber qué características van a entrar ahí y generar un mayor valor para el producto. Recordemos que para cada sprint siempre se debe garantizar que vamos a generar algo más de valor para el producto. La reunión de sprint, la revisión del sprint es otra reunión que se realiza y básicamente en esta reunión el Product Owner y los interesados de las características que se desarrollaron allí pueden asistir para validar si lo que el equipo de desarrollo hizo cumple sus expectativas o no lo cumple. Tenemos otra reunión que ya es propia del equipo que se llama el Daily Scrum Meeting,
o la reunión diaria de Scrum, en el cual el equipo siempre valora qué alcanzó a hacer en el día anterior, qué quiere hacer o qué espera hacer durante el día y cuáles son los posibles impedimentos que están surgiendo en sus actividades. Por último, tenemos una reunión que se llama la reunión de retrospectiva, que se realiza después de la revisión, de la reunión de revisión del sprint. Y en esta reunión básicamente el equipo de desarrollo, el Scrum Master y el Product Owner, que es el equipo Scrum, revisan de qué manera pueden mejorar su proceso para hacer las cosas cada vez mejor. Entonces es una reunión donde vemos todo lo de mejora continua y vemos también algunos de los aspectos, pues, de las cosas que no fueron tan bonitas y que deben ser mejoradas. Entonces, este rol del dueño de producto, del product owner, realmente nace con las metodologías ágiles, o sea, es un poco diferente al rol de gerente de proyectos que se maneja convencionalmente. Entonces, como les comentaba en las primeras diapositivas, les decía, en mi caso, por ejemplo, en mi experiencia, el gerente de proyectos se volvía como en un policía que obligaba al equipo de desarrollo a que le entregara las cosas en el tiempo que él quería. En este caso, el dueño del producto no tiene la facilidad de mandar, o sea, no es un rol que una persona que esté arriba de un grupo de trabajo, sino está al mismo nivel y tiene que trabajar de hecho en coexistir con ellos y aceptar algunas cosas que él no puede cambiar. Entonces veamos básicamente en el tiempo cómo es la intervención de este product owner en el proceso. Entonces, este esquema, este modelo que vemos acá, también es llamado hombre de nieve. Eh, ¿Por qué es hombre de nieve? Pues veámoslo un poco aquí. Básicamente la cabecita, la barriguita. ¿Y qué es lo importante de este modelo hombre de nieve? Que podamos entregar un valor incremental al final del modelo. Entonces, ¿cómo funciona el modelo? Tenemos un Product Backlog, que como les explicaba es la pila de requerimientos o características que queremos de nuestro producto, es la lista del niño Dios. De allí vamos a tener periodos de trabajo, sprints, que pueden llegar a ser de 2 a 4 semanas, y en esos sprints lo que vamos a hacer es coger de esa pila grande una pila más pequeña, muy detallada. Miren la diferencia de las cajitas, estas son muy detalladas de las cosas específicas que yo voy a poder hacer en ese periodo de tiempo. Otra cosa importante aquí es que los sprints siempre deben tener la misma duración durante todo el proyecto. Bien, entonces esa pila pequeña empieza a realizarse, a desarrollarse durante ese periodo de 2 a 4 semanas. Diariamente, cada 24 horas voy haciendo reuniones para validar cuál va a ser mi avance durante ese sprint, y una vez lo termino voy a tener un entregable. Ese entregable es lo que el equipo va a revisar a través de las reuniones de revisión, y ese entregable tiene unas características muy importantísimas, y es que es un entregable potencialmente eh, liberable para el usuario, es decir, que el usuario va a poder interactuar con él. Aquí lo que vemos es que esto es un desarrollo evolutivo y que simplemente no basta con decir yo entrego una pantalla, no, yo entrego una pantalla que sirve para algo. Entonces siempre debe haber un tipo de incremento potencialmente entregable. Esta diapositiva la encontré también en internet y me parece muy interesante y quise traerla aquí a colación. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades de este Product Owner? Primero, debe decidir qué construir y qué no. Entonces, de toda esa lista del niño Dios, él se encarga de priorizar las cosas que son más importantes para el producto, para generar el mínimo producto viable en el mercado, y eso darle prioridad de desarrollo. Imaginémonos, por ejemplo, en la creación de un carro. Entonces, los que hemos comprado un carro básico que vale 10 millones de pesos, nos damos cuenta que después con el tiempo uno podría decirle, ahora le meto un radio mejor, aire acondicionado, le cambio los rines por rines de lujo, etcétera, etcétera. Pero el mínimo producto viable
es tener el carro que ande y funcionando, así no tenga todas estas cosas de confort. Entonces, el Product Owner es el que se encarga de decir qué cosas son esenciales en el producto y qué cosas son confort en el producto. Él también debe recoger y tener todos los requisitos del software. Entonces él tiene que tener claro de todos los interesados que puedan existir para este nuevo producto, cuáles son sus expectativas sobre el mismo. Tiene que definir también unas buenas historias de usuario. Entonces, como les comentaba anteriormente, la documentación de Scrum es especial y normalmente a través del marco de trabajo se ha utilizado historias de usuario. Las historias de usuario son un documento bien interesante que posiblemente en próximos videos podamos analizar, que básicamente se enfocan en decir eh, como qué rol de la organización, qué característica necesito en el producto y una justificación de por qué la necesito. ¿Listo? Y estas historias de usuario después realmente también tienen que tener algo claro, y es los criterios de aceptación de esas historias. ¿Cómo como usuario voy a decir que esa historia de usuario se cumplió en la aplicación o no? Entonces, por ejemplo, una historia de usuario podría ser: como cliente de una página web, quiero poder incluir mis productos en un carrito de compras para poderlos comprar. Entonces, ¿qué criterios de aceptación podría tener para esto? Es decir, bueno, yo quiero poder seleccionar productos, quiero poder editar esos productos que tengo, quiero poder eliminar productos que ya estén en esa cola. Entonces, esas son características de los criterios de aceptación. Él debería también ordenar y priorizar los ítems en el Product Backlog. Entonces, es lo otro que comentábamos. En esa lista inmensa de regalos del Niño Dios, ¿cuáles son los ítems más importantes? Definir el producto mínimo viable. Entonces, ¿esto para qué se utiliza? Cuando vamos a crear las entregas o el plan de entregas, decir: oiga, necesito 3 sprints para generar el mínimo producto con el que puedo salir al mercado. Necesito 2 sprints, o necesito, desde el primer sprint voy a generar algo que ya se va a poder liberar para el mercado, para el usuario final. Acordar junto al resto del equipo la definición de DON. Entonces, la definición de DON, o la definición de que todo está hecho, es básicamente las reglas con las cuales tanto el equipo de desarrollo como los interesados y como el Product Owner van a decidir si algo ya está listo o no está listo. Entonces, aquí por ejemplo, en la definición de que el trabajo está culminado, se pueden incluir características técnicas, como por ejemplo: oiga, yo no voy a recibir una historia de usuario como terminada si no se le han hecho las pruebas de penetración, o las pruebas de rendimiento, las pruebas de carga que necesitamos para que cumpla con lo que está necesitando el negocio. Bien, él también va a tener que definir el plan de entregas, y básicamente es: durante el tiempo total del proyecto del producto, los 8 meses, 6 meses, un año, cada cuánto voy a generar paquetes que se van a liberar al usuario final para que vaya utilizando directamente en producción. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Tener un feedback mucho mayor de las personas utilizando el producto cuanto antes. Vamos a validar también las entregas. Entonces, como Product Owner, tenemos que estar en las reuniones de revisión y validar que realmente esas características que se están liberando están bien hechas y cumplen con la definición de DON, o de la definición de hecho, que habíamos acordado anteriormente. Él también puede participar en las reuniones diarias en caso de que el equipo de trabajo, que es un equipo autogestionable, lo solicite. Realmente él no tiene que asignarle trabajo a cada integrante del equipo de Scrum. El equipo se autorregula solo, y él simplemente les dice: yo lo que tengo que asegurarme es que ustedes me entreguen las 8 historias que se comprometieron. Entonces, si en alguna de las reuniones diarias surge alguna duda y necesitan del Product Owner, él tiene que estar disponible para asistir a esas reuniones. Él también debe estar en las reuniones de planeación del sprint, porque obviamente es el que va a decir cuáles son las características que van a ser parte de ese sprint en la en la próxima entrega. Otros de los eventos en los que debe estar, como ya hemos hablado, es en el sprint review,
y en el Sprint Retrospective o la reunión de retrospectiva. Esta reunión es bien importante porque es ver cómo podemos mejorar como equipo para hacer las cosas cada vez mejor. Importante, el Product Owner no debe dar órdenes al equipo, como lo habíamos dicho. Y otra cosa bien importante es que el equipo no puede trabajar cosas distintas a lo que se acordó con el Product Owner. Entonces eso es bien importante porque a pesar de que el equipo es autogestionable, el equipo solo debería hacer en el sprint lo que se acordó con el Product Owner. Si salen nuevas cosas, debería hablarlas con el Product Owner y él debería ser el encargado de decidir si se hacen o se priorizan en un siguiente sprint. Listo. Entonces, como lo pueden ver, hay muchísimas cosas, muchísimas responsabilidades que hacen parte de este rol de Product Owner, y aunque normalmente un gerente de proyectos normal cumple con varias de las actitudes que necesitaría un Product Owner, debería cambiar muchas de sus concepciones de cómo se hacen las cosas. Entonces él debería estar disponible y accesible para el equipo en el momento que lo requieran. Él es el único que puede llegar a cancelar un sprint, es decir, este trabajo definitivamente no se va a hacer. Él debería asegurarse de que todo el mundo entiende todas las características que están en el Product Backlog, es decir, que tanto los usuarios, que en teoría son los que hacen las historias de usuario, y el equipo de trabajo tiene totalmente claro y tiene la misma versión de lo que se espera de esa característica. Entonces aquí como que eliminamos esa barrera que se tenía en la metodología en cascada, en que el usuario generaba el requerimiento, daba el visto bueno y el desarrollador entendía ese requerimiento a través de un papel, pero no tenía una relación estrecha con la persona que lo pedía. Listo, ¿qué cualidades debe tener ese dueño del proyecto, el Product Owner? Entonces él debe comprender y tener un dominio suficiente de qué es lo que se espera del producto, de hacia dónde se quiere llegar. Él también debe responder las preguntas técnicas sobre cualquier cosa que los usuarios o las personas finales tengan sobre el producto. ¿Listo? Entonces él tiene que estar en conocimiento total de qué es lo que el equipo de desarrollo está haciendo. También como defensor del usuario, entonces hay otra cualidad que él debe tener y es tener muy claro, comprender a los usuarios y el uso de las cosas de lo que se van a hacer y saber cuál es el mejor equilibrio entre ambos. Entonces hay usuarios que dicen, no, yo quiero que eso funcione solo con mi mente, pero bueno, y eso le va a agregar el valor como producto, no, o la tecnología que necesito para hacerlo la tengo, no. Entonces venga, validamos cuál es la mejor manera. De pronto que usted le hable al computador, que es una tecnología de reconocimiento de voz que ya existe en el mercado. Es cosas como esas hacen parte de su rol como Product Owner, de un equilibrio entre el producto, el uso y los usuarios. Como defensor del cliente final, entonces básicamente él debe conocer por qué un usuario final va a comprar un producto, eh, cuáles son las condiciones mínimas o el mínimo producto viable, y decir cuáles son las características más importantes para ordenar o priorizar esas características en el Product Backlog. Como defensor del negocio, entonces él debe entender a la organización y poder decirle, oiga, según la estrategia o la visión de mi organización, cuáles características son más prioritarias en mi producto. Como comunicador, entonces definitivamente él debe ser capaz de comunicar la visión y la intención que se tiene del producto, aplazando el detalle de estas características que definitivamente no sean tan necesarias al comienzo, y solo detallarlas en el momento en que o justo antes de que van a ser implementadas en un sprint. Entonces, ¿esto por qué lo hace así? Para no perder tiempo detallando un poco de cosas que posiblemente nunca hagan parte del producto. Por último, debe ser un tomador de decisiones, y en este rol es muy parecido al del gerente de productos de las metodologías formales, en el cual él es el encargado de decidir qué se hace y qué no se hace, y cuando hay un conflicto de intereses, lograr mediar a la gente, lograr trabajar con todos los interesados para lograr sacar la mejor definición y integrar esa definición en el Product Backlog.
Entonces, se dice que normalmente el rol de Product Owner es ocupado por una sola persona, pero una sola persona no da abasto para todas estas cosas que tiene que hacer. Entonces, normalmente es apoyado por todo un equipo de Product Owners. Bien, esta gráfica me pareció también bien interesante, la encontré en la página de innovel.net y nos habla del perfil que debe tener un Product Owner desde diferentes componentes. Entonces, a nivel del componente de mercado, es una persona que debería alinear el producto que se va a generar con las estrategias corporativas y las estrategias de algunas, pues en empresas más grandes, de las divisiones que pueden tener. Él debe conocer los casos de negocio, debe conocer las políticas de la compañía y debe conocer también cuáles son cómo funciona operativamente la compañía. Debería tener una colaboración continua con los clientes finales y debería ser el encargado de la priorización de los presupuestos que se van a hacer. A nivel de un componente humano, pues debe estar habilitado para tener las mínimas decisiones, para tener los niveles mínimos de decisión. Entonces, saber cuál es la decisión mínima, o sea, él es el que va a poder afectar o no un sprint, el que va a decir qué entra y qué no entra en un sprint backlog, y también cuáles son las mínimas responsabilidades. Entonces, poder decirle a un gerente de la compañía, no, espéreme un momentico, usted quiere que se haga primero el tal reporte, pero el producto necesita primero de ese reporte un formulario para poder cargar la información. Entonces yo soy aquí el que dice qué se puede hacer y qué no. A nivel de arquitectura, entonces componentes de arquitectura, él debería ser tener el conocimiento de con qué recursos se cuentan, validar cuál es el progreso o el atraso de los proyectos, del proyecto, validar los planes, validar los requerimientos. Normalmente no, pero aquí ellos lo mencionan, tener conocimientos de la arquitectura, conocimientos técnicos de la arquitectura, conocimientos de sistemas, o sea, ya digamos que según el, el marco de referencia de Scrum, los conocimientos técnicos no hacen parte del Product Owner, pero seguramente esta persona, basada en su experiencia, pues va a adquirir esos conocimientos y va a ser de mucho más valor para sacar adelante los productos. Bien, eh, el dueño del producto debería planearlo en capas. Básicamente imaginémonos que es como una cebolla. Entonces empezamos con un core del producto y cada vez vamos colocando características que enriquecen a ese producto. Pues así debería funcionar las cosas. Entonces imaginémonos nosotros nuestro producto como un todo y ese todo está compuesto de capas. Entonces miremos cómo sería en el marco de referencia Scrum las capas que hacen parte de ese producto. Entonces primero tenemos una capa superior que se llama la capa de producto de proyecto, en el cual el objetivo es saber qué objetivo de negocio se va a alcanzar con el producto. Entonces esa es la pregunta que se debe responder. Entonces para esto se utilizan algunas técnicas. Por ejemplo, en PMI se utiliza el Product Charter, en el cual se define cuál es el objetivo de negocio con ese proyecto, con ese sistema. Hay otras técnicas como el Elevator Pitch, que básicamente es una descripción muy rápida y es lo que usted alcanzaría a decir en 2 minutos para que alguien le compre la idea de qué es lo que quiere hacer con ese producto. Tenemos una capa interna sobre ese producto y es la capa de liberaciones. Entonces aquí básicamente las preguntas claves son: ¿cómo puede la liberación incrementar el valor del producto? ¿Listo? Entonces básicamente es: oiga, yo tengo que planear mis entregas, mis liberaciones, de tal manera que eso genere siempre mayor valor al cliente. Entonces imaginémonos, por ejemplo, estrategias de las que ha pasado con iPhone. Entonces el iPhone 4 o el iPhone 2 tenía, no sé, un giróscopo, pero el iPhone 3 entonces tiene reconocimiento de voz, pero el iPhone 5 entonces tiene imágenes más nítidas. ¿Cómo voy generando liberaciones a mi cliente? Otra pregunta que se debe contestar en esta capa de las liberaciones es:
qué subconjunto de objetivos de negocio se alcanzarán en la liberación. Entonces tenemos un objetivo general de negocio como producto, pero ahí vamos a tener varios objetivos secundarios. Entonces esos objetivos secundarios se van a ir alcanzando durante el tiempo. Como mencionábamos en nuestro ejemplo, queremos que el celular tenga el mejor equipo de imágenes, queremos que nuestro celular tenga las mejores opciones de usabilidad, o queremos que nuestro celular simplemente permita hacer y recibir llamadas. Entonces todos esos son objetivos secundarios que hacen parte de un objetivo de negocio, que es: queremos que nuestro celular sea el más vendido a nivel mundial. Tenemos otras preguntas, como por ejemplo qué capacidades o big histories o big features, o las características ya grandes, se ofrecerán en esta entrega. Entonces aquí básicamente lo que tenemos que tener claro, lo que vamos a tener que orquestar, es el plan de entregas. Bien, una capa más adentro vamos a tener las iteraciones. Entonces miren que una liberación puede estar construida de varias iteraciones. Entonces en cada iteración que voy a tener, ¿qué será construido específicamente? Es decir, cuáles historias de usuarios van a entrar ahí en ese backlog sprint, en el sprint backlog. ¿Cómo puede esta iteración avanzar en los objetivos del producto? Es decir, de todos estos objetivos secundarios que hacen parte de una liberación, ¿cuáles voy a liberar directamente en una iteración? Y para esto tengo algo que se llama el plan de la iteración, o el sprint planning. Y por último, aquí a nivel más del core, lo que hace el core de todo este proceso de capas de Scrum son las historias de usuario, o los elementos de acumulado del producto. ¿Listo? Entonces básicamente esas historias, ¿qué son? ¿Qué es lo que va a tener aquí? ¿Qué usuarios o interesados serán servidos en esta historia? Es lo que les comentaba. Yo puedo tener muchas historias, y cada una dependiendo desde el foco, desde el departamento o desde el tipo de usuario que vea la aplicación. Entonces yo, como persona de contabilidad, quiero que el sistema me permita ingresar las cuentas contables, o yo como gerente de planeación quiero que yo como gerente de planeación quiero poder ver no sé, el valor total de gastos o de inversiones de mi presupuesto. Entonces desde cada foco tengo diferentes historias de usuario. ¿Y qué es lo importante ahí? Voy a tener el detalle de esas historias, y tengo que tener los criterios de aceptación y pruebas de estas historias de usuario. Bien, la planeación en capas podría ser mucho más grande en la organización. Una vez las organizaciones asumen estas metodologías ágiles, entonces pueden ir más allá de pensar simplemente en proyectos, y pueden pensar en portafolios de productos. Entonces ya cuando la organización asume la metodología ágil como su forma de trabajo, empieza a pensar toda la organización a nivel de esta capa. Y una vez tienen muchos productos o muchos proyectos a nivel de un portafolio ágil, también se habla de una estrategia de negocio a nivel de metodologías ágiles. Entonces es ir más allá y decir: toda mi organización va a ser muy dinámica y va a permitir una mayor adaptación. Bien, veamos las responsabilidades del Product Owner en cada una de las etapas del proceso de Scrum. Entonces, a nivel del Product Backlog, él básicamente lo debe crear y lo debe mantener. Adicionalmente, debe organizar ese backlog para hacer liberaciones incrementales. Y por último, debe especificar los criterios de aceptación de esas historias. Entonces, tiene bastantes componentes allí. A nivel de las reuniones diarias que se hacen en cada sprint, él debería estar disponible para participar cada vez que sea requerido. En los sprint backlog debe estar disponible para responder a preguntas que tenga el equipo de trabajo, y clarificar las historias de usuario para poder hacer una buena estimación de esas historias. A nivel del sprint debe estar verificando que cuando el sprint ha terminado, verificar que esas historias
cumplen los criterios de aceptación, que están completas. Y por último debe hacer la evaluación del producto al final del sprint y agregar o eliminar nuevas características del Product Backlog. Entonces el backlog es un documento vivo que va cambiando durante el tiempo. Entonces ahí hay una completa alineación con las definiciones que veíamos de los principios ágiles. Por último, el que debe hacer, debe comunicar las metas de negocio, metas con los clientes, metas con los usuarios, debe hacer el plan de comunicación con todos los interesados del proyecto, debe coordinar cuando sea necesario, involucrar más interesados, es decir, si en una reunión de planeación hay algo que no quedó totalmente claro, él debería coordinar qué personas deben asistir a esas reuniones para aclarar precisamente esas características, esas historias de usuario, y que el desarrollo durante el sprint sea lo más claro posible. También debe coordinar con otros product owners una coherencia entre la liberación de los productos. Entonces, cuando ya estamos generando programas de productos o programas de proyectos de metodologías ágiles, este product owner debería hablar con los otros product owners de los otros productos para validar que todo fluya y todo se maneje con una interoperabilidad necesaria y deseada. Bien, vamos a ver por último cómo funciona durante el proyecto el diseño y la codificación de dichas características que se van a... Bien, entonces vamos a ver cuáles son las características o cuál es el flujo en el diseño y codificación de unas características, de unos features a nivel de todo un proyecto. Entonces iniciamos con un equipo de Product Owner o el equipo de los dueños del proyecto y un equipo de desarrollo de nuestro proyecto Scrum. Vamos a hacer esto en una línea de tiempo. Vamos a hablar de un sprint 0, un sprint de planeación. Algunas personas dicen que este no existe, pero pues realmente me parece conveniente tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de un sprint 1, 2, 3 y un sprint N para completar el producto que vamos a entregar. En este sprint 0 básicamente hacemos la planeación de lo que va a ser nuestro proyecto, hacemos la estimación a grande nivel de los puntos que van a tener las historias de usuario que hacen parte de nuestro Product Backlog. Vamos a obtener información más detallada de lo que sería la iteración 2 o el sprint 2. Vamos a hacer el diseño, ya vamos, miren que casi que tenemos micro cascadas dentro de cada sprint. Entonces haríamos el diseño de las características que irían en la iteración 1. Aquí es importante mencionar que normalmente hay varios requerimientos técnicos que se atienden en estas características porque va a ser el esqueleto de la aplicación, y hay pocos requerimientos de usuario o requerimientos funcionales que se van a ir agregando más adelante en los otros sprints. El equipo de desarrollo en esta primera fase o en esta fase de planeación, ¿qué debería hacer? Debería configurar su ambiente de desarrollo y validar cuál es la mejor arquitectura para la visión de producto o la visión del proyecto que nos compartió el Product Owner. Bien, cuando inicia el Sprint 1, el equipo de desarrollo toma esas características que fueron diseñadas para la iteración 1, para el Sprint 1, y empieza a hacer la codificación de esas características, empieza a hacer toda la implementación de esas historias de usuario que hacen parte de ese primer sprint. Paralelamente, el Product Owner debe cumplir ciertas actividades. Entonces, recuerdan que hemos hablado que solo van a estar muy detalladas las historias de usuario que van a ser desarrolladas. Pues bien, él va a tener que obtener la información de las próximas historias de usuario que harían parte del sprint 3. Va a tener que hacer el diseño de las características del sprint 2 y va a tener que dar soporte al equipo de desarrollo en todas las preguntas que tenga sobre las historias de usuario y demás que se presenten del sprint 1, que hacían parte del sprint 1. Cuando inicia el sprint 2, básicamente el Product Owner va a tener que obtener la información ahora de las características que serán incluidas en la iteración 4, hacer el diseño de las características que hacen parte de la iteración 3, dar un soporte al equipo de desarrollo sobre las características de la iteración 2
y validar que las características entregadas en la iteración 1 estén correctamente y funcionen muy bien. El equipo de desarrollo, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Apenas terminó el sprint 1, entregar el nuevo producto, bueno, el producto generado en el sprint 1 como insumo para que se pueda planear el sprint 2, y básicamente va a tener que hacer el desarrollo de las características del sprint 2 más validar cuáles de esos errores encontrados en la reunión del sprint planning deben ser desarrollados en el sprint 2 o corregidos allí. Eh, Así va a seguir la secuencia. En el sprint 3 voy a necesitar capturar la información del sprint 5, diseñar las características del próximo sprint, dar soporte al equipo del sprint actual y validar las características de la entrega anterior. Y el equipo de desarrollo va a tener que hacer la implementación de las características y va a tener que corregir algunos de esos errores que se van presentando. Entonces, a nivel del desarrollo del marco de trabajo de Scrum, como es tan cercano al usuario, entonces muy seguramente los errores encontrados en cada sprint van a ser cada vez menores, tendiendo casi que a ser cero. Bien, esta era lo que les quería compartir, esta era la presentación que les quería compartir, y es un vistazo rápido a cuáles son las principales funciones del rol de un Product Owner. Espero en posibles videos empezar a compartirles un poco más en detalle cómo funcionan cada una de las etapas de Scrum y cómo intervienen no solo el Product Owner, sino el Scrum Master y el equipo de desarrollo para hacer más rápido y más viable su producto utilizando metodologías ágiles. Muchas gracias.